Hola, buenas noches. Vamos a empezar con la práctica 3. Rectificadores de media onda y onda completa controlados con tristores. Entonces, fíjense, en el primer circuito es un rectificador de media onda. Tiene este mismo circuito de amplificación, el cual otra vez lo van a omitir. O sea, lo van a quitar y solo se van a fijar en este voltaje que sería 0.5 y lo multiplican por 10K entre 1, ¿verdad? La ganancia del amplificador. Entonces 0.5 por 10, 5 voltios, ¿verdad? Entonces en lugar de todo este circuito de amplificación, solo ponen la fuente de 5 voltios pico a la misma frecuencia que está aquí, 100 Hz. Ahí está. Este es el circuito que deben construir. Después dice en el segundo paso, observe el circuito de la figura. Este consta de una etapa de amplificación. Esta es la que vamos a quitar, ¿verdad? Esto no va. Entonces dice, mida con el osciloscopio. Mida la señal de salida VO y la de entrada amplificada VI. Entonces aquí está la salida VO. Este iría al canal B. Y la entrada sería esta, ¿verdad? Esta va al canal A. Y aquí está el tierra. Entonces toman una captura del osciloscopio comparando las dos señales, la señal de entrada y la señal rectificada, ¿verdad? Eso sería la primera parte. Ahora, avanzando en la práctica, dice aquí, grafica la forma de onda de salida junto a la salida para 3 tiempos de disparo diferentes. Entre paréntesis varía R1. Entonces, fíjense bien. Este circuito es un rectificador de media onda, pero está controlado. Y el control lo tiene acá. Prácticamente es un SSR, ¿verdad? Y el control está mediante este circuito de acá. Este circuito hace el control. Entonces, fíjense bien, pasa en el semiciclo positivo, pasa una corriente hacia acá, y también pasa otra hacia acá, la cual carga este capacitor. Y mientras este capacitor esté encendido, o esté con carga y pueda mandar una señal hacia este diodo, va a encender el tristor, ¿verdad? Y en el momento que sea el semiciclo negativo, la corriente va a intentar ir por esta dirección. Y eso lo que va a hacer es polarizar el diodo inversamente y se va a apagar. Y después, en el semiciclo positivo, otra vez se encenderá hasta que llegue una corriente por la compuerta, por el gate, y ese tiempo en el que llega una corriente lo controlamos con este circuito RC que tenemos aquí. Entonces, al momento de variar esta resistencia R1, estamos variando el tau, el tiempo de carga y descarga, que si se recuerdan es RC. Entonces, al variar esta resistencia, cambiamos el tiempo de carga-descarga y asimismo cambiamos el tiempo del disparo del tristor. Entonces, en la primera parte lo harán con un 20%. O sea, la primera captura será 5 kilo ohms a 20% acá, este potenciómetro. La segunda será 40%, la tercera a 60% y la cuarta a 80%. Y ahí está. Serían 4 capturas, ¿verdad?
Ahí está, para 3 tiempos diferentes y el primero sería 20%. Después, en la segunda parte, lo que harán va a ser una simulación en el programa de PSIM. Y les voy a preguntar si ya saben utilizar el programa de PSIM. Bueno, voy a asumir ese silencio como que sí lo saben utilizar. Entonces, esta parte es bien sencilla. Solo construyen el circuito, como pueden ver. Una fuente de voltaje 110. Este de 60 Hz. Ponen un multímetro acá para medir la onda de voltaje. Ponen un amperímetro. Y el amperímetro lo ponen con este puntito de acá. Así. Cuando la dirección de corriente vaya aquí, ¿verdad? Para que salga positiva la corriente. Y ponen otro multímetro acá para medir el voltaje de la carga. Y este R1 sería 10 ohmios. Este diodo solo perdón, este SCR solo lo ponen, no le cambian nada. Lo van a dejar prácticamente como ideal. Y este se llama gating block. Lo buscan ahí en los elementos de PSIM. Y esto lo que hace es enviar dos pulsos, dice 30 y 180. Vamos a dibujar acá si se recuerda. De una onda aquí sería 2pi o 180 grados, ¿verdad? Perdón, 2pi 360 grados. Aquí sería pi 180 grados. Aquí a la mitad serían 90 grados. Y por aquí tendríamos 30 grados, ¿verdad? Entonces fíjense bien. Esto es lo que simula, este gating block, lo que simula es un pulso de onda cuadrada. Entonces, si está configurado en 30-180, como ustedes lo van a poner, solo le dan doble clic y ahí les va a aparecer el tiempo, los grados. Entonces, lo que va a hacer esto es encenderse en los 30 grados, mandar un pulso constante y se apaga en los 180 grados. Y aquí en adelante hasta los 360 grados o otra vez cero y se va a volver a encender aquí en el semiciclo positivo de nuevo en 30 grados y así, ¿verdad? Sucesivamente. Entonces es prácticamente una simulación como la anterior, que utilizábamos un circuito de receso, lo que en esta ocasión utilizamos un gating block. Entonces dice, miren, construyen el circuito de la figura, el bloque que genera el disparo debe tener la misma frecuencia que la señal de entrada. Ah, sí, eso también lo configuran. Este va a ir a 60 Hz. Y este también a este bloque le ponen 60 Hz. Después, en el Simulation Control, dice configura el time step a 5 microsegundos, total time 40 milisegundos y el print time a 16 milisegundos. Con estos valores graficaremos 4800 puntos y la simulación comienza en 16 milisegundos para considerar condiciones iniciales. Corra la simulación y obtenga las formas de onda del voltaje de salida y de entrada. Compare la señal de corriente IL con una gráfica aparte mediante el icono Add One Screen y grafique estas formas de onda. Entonces vamos a graficar, dice la forma de onda del voltaje de salida y de entrada. Aquí está. Entonces en una misma gráfica van a poner este voltaje y este. Y después en otra gráfica aparte agregan esta.
perdón. Ahí. Bueno, después lo que hacemos es poner este inductor en el mismo circuito, ¿verdad? Solo agregan el inductor. Dice, incluye un inductor de 1 milihenry, coloque los medidores de voltaje y corriente como le indica en la figura, obtenga la forma de onda de salida de voltaje en la carga junto al voltaje de entrada y añada la misma gráfica del voltaje del inductor mediante el icono Add or Delete Curves. Grafica esta forma de onda en la figura 2.4. Entonces, si se recuerdan, el inductor lo que hace es simular el efecto que tiene el transformador, ¿verdad? La inductancia del transformador en el circuito rectificador. Grafican ahí. Y por último, rectificador de onda completa. Solo van agregando más. Agregan otros dos diodos y agregan el gating block que va a controlar los SSR en el semiciclo negativo. Esto se va a encender, dice, de 30 a 32, porque recuerden que quedan enclavados. Entonces van a quedar así. Aquí es 180 grados. Y 270 y 360 o 0, ¿verdad? No. Y aquí es 0 y aquí es 90. Entonces los pulsos van a ir así. Para el semiciclo positivo se van a encender el T1 y el T2, ¿verdad? Dice que van a encender en 30, solo van a enviar un pequeño pulso, 30 y 32. Así. 30, 32 y ahí se van a quedar encendidos los diodos hasta que el momento que entren en polarización inversa se apaguen y entran los diodos T3 y T4 en 210 y 212. Entonces van a enviar otro pulso por acá. 210 y 212. Quedan enclavados estos dos diodos, el T3 y el T4, para el semiciclo negativo y después otra vez pasamos al semiciclo positivo. Y así sucesivamente, ¿verdad? En este van a graficar igual las señales de onda de voltaje de entrada, de source, la del voltaje de salida, el de la carga, load, la corriente de la carga y load y la corriente de la fuente y source. Entonces, después, igualmente como en el circuito anterior, el rectificador de media onda, van a agregar un inductor para ver los efectos de la inductancia en el rectificador, ¿verdad? Y por último, el trifásico. Por último, el trifásico y después el trifásico con inductancias. Y ahí está todo el informe. Este sí es un poquito largo, pero tienen bastante tiempo hasta el domingo. E igual, por ejemplo, cuando hagan este circuito, solo eliminan estos cables de acá, esta conexión de acá a acá, y solo agregan los inductores, ¿verdad? E igualmente en esta parte de acá. En esta parte borran esta línea y agregan el inductor. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, pues nos miramos el otro viernes. Cualquier duda me pueden escribir al WhatsApp. Pasen buenas noches. Buenas noches.